Ya no es alcaldesa, pero sí senadora. Blindada en su escaño, ofrece una resistencia saguntina, que para eso es valenciana, y se niega a dimitir sabiendo que su actitud y sus presuntos blanqueos con miles de pitufos de 1.000 euros para financiar al PP valenciano está quemando al partido como una falla a la que Rita Barberá alimenta con más leña de la necesaria. Quizá por eso Rajoy la deja tranquila en el Senado. No vaya a ser que las llamas lleguen desde Valencia a Génova, a la calle Génova, claro. Cuando hoy Rita Barberá se ha bajado en Cuenca del tren que la traía a Madrid, dicen las malas lenguas que le ha mandado un SMS a Rajoy diciendo: sé fuerte, Mariano. El tren que el viernes pasado descarriló en Porriño iba a una velocidad de 118 km/h en un tramo limitado a 30 km/h. Así se desprende del análisis de una caja negra del convoy cuyos resultados han sido aportados por técnicos en el juzgado de Porriño, que investiga las causas del accidente en el que murieron, por cierto, 4 personas y resultaron heridas otro medio centenar. ¿Iba a velocidad excesiva? Sí. ¿Sí? El Toro de la Peña, la nueva modalidad que sustituye al Toro de la Vega, se ha estrenado hoy entre insultos, golpes y amenazas entre animalistas y defensores de la fiesta. Un cruce de golpes en el que incluso el alcalde ha resultado zarandeado. El incidente se ha producido una hora antes de la concentración prevista en Tordesillas en favor de la fiesta, que este año no se celebrará tras prohibir la Junta de Castilla y León la muerte de astados en público en festejos populares. Y en Podemos continúa la batalla por Madrid después de que la expareja sentimental de Pablo Iglesias decidiera luchar por el control de la capital junto a los errejonistas. Tras el desafío de Sánchez Melero, ya ha recibido su castigo. No será portavoz de defensa, sino del estudio de las drogas. Una decisión que los dirigentes de Podemos justifican con esta sorprendente insinuación. La gente tiene que estar trabajando en los lugares donde sabe más. Y Tania Sánchez sabe mucho de drogas. Nicolás Maduro no solo mata de hambre a millones de venezolanos, sino que se atreve a bromear con ello, acuñando una nueva dieta, la dieta Maduro, en la que el mandatario chavista no solo afirma que se adelgaza, sino que tampoco es necesario utilizar Viagra. Desde la oposición le acusan de ser el único venezolano que come y que está tan gordo que ni siquiera cabe en la televisión. La dieta de Maduro te pone duro. Sin necesidad de Viagra. La única solución es relevar a Sánchez tras las elecciones vascas y gallegas o que le obliguen a pactar. Así de convencido se ha mostrado Mariano Rajoy de la única salida para España. El presidente del Gobierno en funciones ya ha asumido que unos terceros comicios son inevitables, salvo que el resultado de las autonómicas vaticinen un batacazo tal en las urnas al PSOE que obliga a los varones a tomar las riendas del partido. Aunque desde Génova se ha venido insistiendo en que Rajoy se presentará 1, 2 o 3 investiduras, el presidente en funciones ha hecho saber a los suyos que no se arriesgará a otra votación fallida. Solo acudirá al Congreso si cuenta con los apoyos necesarios. Por ello, desde el entorno de Sánchez insisten en exigir el relevo de Rajoy para replantearse su negativa. Así lo ha dicho el secretario del PSC, Miquel Iceta. Ustedes no se abstienen, si no se puede formar una mayoría con los independentistas y con el PSOE, pues la única solución son las terceras elecciones, yo no veo otra. Bueno, también podía pensar el Partido Popular si con otro candidato le va mejor. Y el tercero en discordia es sin duda Albert Rivera, quien ha manifestado que no volverá a negociar hasta que tenga lugar la cita con las urnas en País Vasco y Galicia. Eso sí, una vez pasados los comicios, el presidente de Ciudadanos invitará a PP y PSOE a celebrar una mesa 3 que permita la configuración de un ejecutivo estable. Yo creo que esa mesa 3, donde tiene que estar el Partido Popular, quien ha ganado las elecciones, donde tiene que estar el Partido Socialista, quien quiere y pretende liderar la oposición, paréntesis, si hay gobierno, si no, no liderará ninguna oposición, porque no habrá Parlamento, y el partido que está impulsando esas reformas, el partido nuevo, el partido de centro, que es Ciudadanos, estemos sentados en una mesa para revisar una por una esas reformas. Rita, eres la mejor. Eres la alcaldesa que merece Valencia. Eres la mujer que ha liderado la transformación de esta ciudad. Desde que Rita fue alcaldesa, dio un salto adelante que ninguna ciudad europea dio. Como ninguna creció Valencia, y a ver quién me dice lo contrario y sobre todo quién me lo argumenta.
Vehemente, orgulloso, emocionado y al borde de las lágrimas de la emoción, elogiaba Mariano Rajoy a Rita Barberá hace ahora poco más de un año. Iba más allá y desafiaba a los que la cuestionaban a demostrárselo. Hoy, sin embargo, tanto la propia aludida como Mariano Rajoy parecen haberse quedado sin palabras. Presidente, el Supremo abre causa contra Rita Barberá. ¿Va a llamarla para que dimita? ¿Qué le parece el debate de hoy? Y el de Rita Barberá no es el único escándalo de corrupción al que han tenido que hacer frente hoy los dirigentes del Partido Popular. Luis Bárcenas y el borrado de sus ordenadores, o la comparecencia en comisión parlamentaria de Luis de Guindos para explicar ese nombramiento polémico sin duda de José Manuel Soria, han sido los otros cadáveres en el armario del Partido Popular. Repasamos la actualidad informativa con la ayuda de María Durán, Cristina Ramos y Pepe García Saavedra. María, empezamos por ti. ¿Qué puedes contarnos de esa decisión del Tribunal Supremo de encausar a Rita Barberá? Muy buenas noches. Buenas noches, pues el Tribunal Supremo decidía este mediodía que abre causa contra Rita Barberá, es decir, que la va a investigar. Lo decidía la Sala Segunda del Alto Tribunal, que designaba también a Cándido Conde Pumpido como instructor. Recordemos, el que fuera fiscal general del Estado durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se la va a investigar en el marco de la Operación Taula, que ya ha sentado en el banquillo a varios miembros del Partido Popular de la ciudad de Valencia cuando Rita Barberá era alcaldesa. Algunos de ellos han afirmado que para financiar algunas de sus campañas habrían tenido que realizar donaciones de 1.000 euros mediante transferencias bancarias que luego se les habrían devuelto en 2 billetes de 500 euros. Este sería el presunto delito de blanqueo de capitales. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. La más dura de ellas, la de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, socio, recordemos, del Partido Popular, para tratar de lograr un pacto de investidura. Según Albert Rivera, los populares tendrán que obligar ahora a dimitir a Barberá si quieren mantener este pacto. Los próximos días va a acabar pidiendo suplicatorio al Senado y va a acabar siendo investigada, lo que antes se conocía como imputada. Por tanto, en los próximos días Rita Barberá va a ser imputada y en los próximos días Rita Barberá, si el Partido Popular quiere que Ciudadanos se comprometa a una investidura, va a tener que hacer dimitir a Rita Barberá. Una máquina de corrupción que sus principales dirigentes están hasta el fango metidos. Hoy hemos conocido también la imputación de Rita Barberá. La responsabilidad del Partido Socialista es con nuestros votantes, con los votantes de izquierdas que confiaron en el Partido Socialista para poner fin al gobierno de Mariano Rajoy. Esa es la responsabilidad del Partido Socialista. Gracias, María. Y hoy el que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha retirado la acusación contra el partido por el borrado de los discos duros de sus ordenadores en Génova, lo que no significa, Cristina, que se dé carpetazo al caso. ¿No es así? Buenas noches también. Así es, Beatriz. Muy buenas noches. Pues el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha presentado un escrito en el que retira su acusación al Partido Popular de destruir sus ordenadores, algo que, como decías, no supondrá que este proceso se paralice. También el ex tesorero ha insistido en este mismo informe que se reserva el derecho de acciones legales que pudieran corresponderle desde su papel como prejuzgado. Entendemos, por tanto, con esto que sí retira esta acusación al Partido Popular, pero sigue manteniendo su posición como testigo. Por parte de la oposición, las reacciones, como todos sabemos, no han tardado en llegar. Desde Podemos, su secretario de organización, Pablo Echenique, ha insistido en que cuando parecía imposible ver más corrupción en el Partido Popular, hemos amanecido esta mañana con 4 casos, entre ellos esa retirada de Bárcenas. Yo creo que ahora que se acaba la ola de calor, llega la ola de corrupción, ¿verdad? Cuatro noticias de este calado en un único día es ya superar el propio récord que el Partido Popular había batido anteriormente. Y conectamos con otro punto de la redacción donde se encuentra nuestro compañero Pepe García Saavedra. Pepe, ¿cuáles han sido los argumentos esgrimidos por Guindos para explicar ese nombramiento de José Manuel Soria para ocupar ese cargo en el Banco Mundial? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues básicamente el ministro de Economía se ha limitado a defender a capa y espada el nombramiento. Ha dicho que no se trata de un nombramiento de naturaleza política y que no ha tenido en ningún caso el Consejo de Ministros ni el Gobierno ningún tipo de participación. Sin embargo, se ha contradicho al decir que se trataba de una designación de tipo discrecional. Ha dicho que el exministro Soria tenía el perfil más adecuado y ha dicho que no había ningún tipo de circunstancia que le hiciera incompatible con el puesto. Escuchamos al ministro. Son designaciones de naturaleza técnica.
no requieren ser elevadas a Consejo de Ministros ni intervención alguna del Gobierno. Por tanto, señorías, no se trata en ningún caso de nombramientos políticos. Señorías, como les acabo de explicar, el procedimiento establecido para la designación del candidato al Banco Mundial reúne los elementos necesarios que garantiza la selección de la persona más idónea. De entre los candidatos al puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial, el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presentaba el perfil más adecuado en función de los criterios anteriores, según la Comisión de Evaluación. Otros candidatos también cumplían los requisitos del puesto, pero ninguno de ellos en la medida que lo hacía el señor Soria. Vale, gracias. Pues la oposición ha respondido al ministro de Economía. Ha dicho que el principal motivo por el que el nombramiento no era ético era su implicación en los papeles de Panamá. El más duro ha sido Pedro Saura, del Partido Socialista, en el que ha insistido que ha sido un favor de Rajoy al exministro tras dimitir por su implicación en los papeles de Panamá antes de las elecciones del 26 de junio. Vemos a los líderes de la oposición en la comisión. Por lo que hemos podido saber, al menos hasta el año 2004, tuvo empresas offshore en Bahamas y en Jersey. La pregunta es muy clara, señor ministro. ¿De verdad no encontraron a nadie mejor que al señor Soria para representarnos en el Banco Mundial? Sexta pregunta. ¿Nos mintió, señor de Guindos? Y si efectivamente en esta comisión se prueba que usted nos mintió, usted tiene que dimitir ipso facto. ¿Cómo pueden pedir a nadie que le demos la confianza al señor Rajoy? ¿Qué clase, señor ministro, de confianza merece el que engaña a los ciudadanos de manera premeditada? Ninguna confianza. En cualquier país de nuestro entorno, señor ministro, mentir de esta manera conlleva la dimisión cuando te cazan. Y hablamos ahora de Podemos, que estos días hace frente al último fuego iniciado por Rita Maestre y Tania Sánchez Melero para hacerse con el control de Madrid para los errejonistas. Una iniciativa que no ha parecido gustar a la expareja de Tania, que la ha castigado retirándole su portavocía al Frente de Defensa. Palo para Sánchez Melero y zanahoria para Alberto Garzón, que finalmente sí encabezará la portavocía de Hacienda. Desde el partido, la número 3 de la formación morada vislumbra otra posibilidad en el futuro de la expareja de Iglesias. Afirma Carolina Vescanza que podrían relegarla a la Comisión del Estudio de las Drogas, una decisión que justifica haciendo una insinuación cuanto menos sorprendente. Vean. La gente tiene que estar trabajando en los lugares donde sabe más. Y Tania Sánchez sabe mucho de drogas en este país, porque ha trabajado mucho ese tema y porque tiene mucha experiencia. Y de una experta en drogadicción a otra en indemnizaciones. La candidata de Podemos a ocupar la Lehendakaritza, Pilar Zabala, ha dado hoy explicaciones sobre la mansión que posee en San Sebastián, valorada, atención, en más de 1 millón de euros. Hoy la candidata ha explicado que sufrió un accidente de tráfico en el que perdió 2 falanges del dedo, por lo que fue indemnizada, y que cada uno invierte en lo que quiere. Quiero que mis hijos vivan rodeados de la naturaleza y para que mi madre en un futuro tenga un lugar donde poder vivir rodeada de los suyos, en armonía y con cariño. Espero que con esta explicación sea suficiente y quede zanjada esta polémica. Eduardo, 2 falanges a cambio de una mansión para una comunista. La vara de medir de Podemos ya es que no deja de sorprendernos. Las viudas de los guardias civiles que su hermano asesinaba no han cobrado 1 millón de euros de indemnización. Pilar Zabala es hermana de Letarra Zabala. Esto es un hecho que no es determinante necesariamente, pero sí es elocuente. Puede no querer decir nada o, por el contrario, explicarlo todo. Por ejemplo, el líder anarquista Buenaventura Durruti tenía un hermano, Pedro Durruti, que era falangista. Pilar Zabala es hermana de Letarra Zabala y a la pobre le amputaron 2 falanges de un dedo. Con la indemnización que le dieron por la falangista amputación de su dedito, más de 1 millón de euros, se construyó un palacio digno de una zarina de San Petersburgo. No un zulo, ni siquiera un caserío como el de la desconsolada Maite Chumía. Un palacio. Más de 1 millón de eurazos. Pilar Zabala es comunista, tan comunista que es la candidata de Podemos a la Lehendakaritza. Y como a toda buena comunista le gusta vivir como las zarinas y los zarevich de la familia Romanov, como a Tania Sánchez Melero y como a la abuelita Carmena, que vive como una reina en la urbanización más elitista de Madrid. Todas comunistas y Pilar Zabala, además, sin 2 falanges en un dedito.
Dios las crea, Podemos las junta y ellas se hacen millonarias mientras levantan el puñito, a ser posible sin falanges en el dedito, para cantar la internacional. Compañero Gustavo Villapol, ¿por qué estás tan flaco, Gustavo? ¿Ah? ¿Estás trotando? ¿Qué le pasó? La dieta de Maduro. La dieta de Maduro te pone duro. ¿Ah? Sin necesidad de Viagra. Nicolás Maduro, presidente de uno de los países más ricos en materias primas del planeta, ha conducido a la hambruna a los venezolanos. No satisfecho con ello, encima se atreve a bromear sobre el sufrimiento y el hambre que padecen millones de venezolanos, carentes de los productos más básicos, imprescindibles para una vida digna. Una dieta que le recuerdan desde la oposición, él parece no seguir. Dicen que casi no cabe ni en la televisión. Y más allá de la broma lanzada desde la oposición, me gustaría que fueran testigos directos de cuál es el contexto en el que Maduro se atreve a jugar con el hambre y la desesperación de millones de personas que, como la madre que les vamos a mostrar, no tienen ni para comprar leche para su bebé. Yo tengo un hijo de 2 años, 2 años, que se merece un futuro mejor. No tiene pañales, no tiene leche, no tiene comida. Es el único que puede de vez en cuando comer un pedazo de pollo o un pedazo de carne, porque aquí en este país mi sueldo alcanza solamente para comprar 3 pollos al mes. 3 pollos al mes me alcanza para comprar mi sueldo. A Dios gracias, mi mamá me puede ayudar de vez en cuando, que vive fuera del país. Pero no todo el mundo tiene esa bendición. Nosotros vivimos en una constante zozobra, en un constante pelea para poder conseguir 3 laticas de comida. ¿Hasta cuándo en este país vamos a estar así? Durísimo testimonio que no hace sino resaltar la miseria humana y la falta de caridad absoluta, Eduardo, de un mandatario que no solo mata de hambre a su población, sino que además se ríe de ellos. Efectivamente, tremendo, tremendo testimonio. Poco antes de la toma de la Bastilla, un ministro de Luis XVI, harto de las quejas de los parisinos por la hambruna que padecían, dijo que si tenían hambre, que comiesen flores. Poco después de la toma de la Bastilla, la cabeza de aquel ministro, convenientemente separada de sus hombros, apareció clavada en lo alto de una pica. Aquel miserable no se llamaba Maduro, se llamaba Fulón. El presidente venezolano no va a la zaga del gabacho en cuanto a miseria moral, torpeza política y humor particulario. Como Fulón, Nicolás Maduro bromea con la hambruna que por su culpa padece su pueblo, haciendo una rima de burdel. La dieta de Maduro te pone duro. Tan duro como los mendrugos de pan, por los que los venezolanos hacen colas interminables porque no tienen ni un duro ni alimentos en los que gastárselo, mientras Maduro engorda como un capón, como un buey o como un gorrino. Tiene razón Maduro. En Venezuela todo es tan duro que a lo mejor el Palacio de Miraflores, donde él engorda como un eunuco turco, se convierte cualquier día en la Bastilla del Orinoco. En página internacional, el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, ha pedido que Hungría sea suspendida o incluso expulsada de la Unión Europea por la violación masiva, dice, de los valores democráticos de Europa. Declaraciones que ha hecho en una entrevista publicada este martes por el diario alemán Die Welt. La gente como Viktor Orbán, dice el responsable de Exteriores luxemburgués, ha promovido la imagen de que la Unión defiende sus valores en el exterior, pero es incapaz de mantenerlos en el interior del bloque. Palabras que además se producen a pocos días de la cumbre sobre el futuro de la Unión Europea en Bratislava. Para hablar de todo ello nos acompaña en plató Kiko Méndez Monasterio, director de Gaceta.es. Kiko, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Por qué crees que Luxemburgo quiere que se expulse a Hungría de la Unión Europea? Yo no creo que sea Luxemburgo, es uno de los oligarcas, en este caso el ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués, uno de los oligarcas que defiende una idea de Europa absolutamente contraria a la que defiende Orbán y cada vez más europeos, que defiende una Europa en la que hay que cambiar a la población, en la que hay que introducir entre 15 y 20 millones de inmigrantes musulmanes para que la economía funcione, para que bajen los salarios, para que se acabe con la seguridad laboral que hemos conocido en Europa durante este tiempo y se transforme la sociedad. Es una apuesta política abierta, pero no se refiere solamente a Orbán, o mejor dicho, sí se refiere a Orbán, pero debería hablar también de España, porque dice que esta medida, que deberían ser expulsados de Europa quienes construyan vallas para detener a los refugiados, la avalancha de refugiados. Bueno, las vallas de Ceuta y Melilla deberían incluir a Mariano Rajoy en esta petición de salida. ¿Por qué no lo hacen?
porque Mariano Rajoy y casi todos los políticos españoles, por desgracia, sí son fieles seguidores de este planteamiento mundialista del que te hablaba. Bueno, lo que habría que ver también es cómo afecta a Luxemburgo, ¿no? El flujo migratorio si tienen que acoger a tantísimos inmigrantes. Escaso de momento, pero da igual. Hay dirigentes de partidos, de países donde los problemas de la avalancha es grande, que siguen defendiendo estas políticas. La misma Merkel ha dado pasitos atrás, pero sigue defendiendo el bienvenido refugiado. Kiko, y además hemos conocido la detención de 3 refugiados que han llegado a Alemania por orden expresa del Estado Islámico, de origen sirio y formados en técnicas militares por la organización terrorista Daesh. Llegaron a Alemania con el objetivo de atentar en nombre del ISIS. El guión paso a paso de lo que líderes europeos como Víctor Orbán, del que hablábamos, llevan advirtiendo que terminaría ocurriendo. Todos los que avisaban del peligro que escondía este flujo migratorio han sido tachados de racistas, xenófobos, intolerantes e indeseables. Kiko, me gustaría que me acompañaras, que nos levantáramos para que nos explicaras cómo desde el diario digital que tú diriges, como desde Gaceta.es, habéis venido alertando paso a paso de la crónica, pasa Kiko por aquí, de una tragedia anunciada que ha terminado por ocurrir, con la escalofriante precisión de un reloj suizo. Vamos a repasar, si te parece, algunos de los titulares de las noticias que habéis ido publicando en Gaceta.es. Vemos este primer titular. Hallan varios pasaportes falsos con un campo de refugiados en Grecia. Esto es lo que ha pasado precisamente hoy, ¿no? Estos titulares, efectivamente, son anteriores, los que vamos a ver, muchos anteriores a la tragedia de Bataclan, al atentado, a la masacre en París, y después los tiroteos y, en fin, la sucesión de atentados en otras partes de Europa. Desde Gaceta.es, y no porque fuésemos muy listos, sino porque sí escuchábamos a las fuentes, a Interpol, a las fuentes policiales que lo estaban contando, a los analistas que sabían sacudirse la presión de la orden de los medios y lo contaban, y sabíamos que desde que el Estado Islámico se hace con mucha infraestructura en Siria y parte de su Estado, roban muchísimos pasaportes, y que con esos pasaportes se estaba creando una auténtica ruta de inmersión de terroristas en Europa, que se hacía a través del flujo de los refugiados, y que ahí estaba una de las pruebas. Nadie hizo caso, por desgracia. Hoy hemos visto que esos 3 refugiados, supuestos refugiados sirios, entraban también con pasaportes sirios, ¿no es así? Así es, efectivamente, entraban con pasaportes de esos pasaportes robados que dimos. Estamos hablando de hace más de un año que dimos esta noticia, cuando empezaba la fiebre del bienvenidos refugiados. Algunos advertían, el ministro Orbán, como tú decías al principio, pero otros líderes europeos y otras fuentes policiales sí estaban advirtiendo, pero nadie, y desde luego casi nadie en los medios españoles, excepto tu telediario y mi periódico, quiso hacerles caso. Kiko, el jefe de la Guardia Costera, otra de las fuentes, el ISIS manda yihadistas entre los refugiados. Jefe de la Guardia Costera italiana, también lo dijo así, también se acalló esta declaración. Ten en cuenta que estamos hablando de una cosa verdaderamente extraña en el mundo en que vivimos, en el mundo de la comunicación, y es que tantas voces de gente autorizada hablando de un problema real que venía de una amenaza real para la seguridad de los europeos estaba puesta en cuestión, y los medios de comunicación y los políticos en Bruselas parecían no querer darse cuenta, parecían no escucharlos. No, parecían no querer saberlo, ¿no? A veces nos hacía dudar a nosotros mismos, es decir, puede ser que estén todos equivocados, pero... Pues vamos a ver más noticias que habéis ido publicando en Gaceta. El ISIS busca usar el flujo de refugiados para infiltrarse en Occidente. A medida que pierde territorio, el califato intensifica sus esfuerzos terroristas en Occidente, donde introduce operativos pasándolos por refugiados, según sostenía nada más y nada menos que John Brennan, director de la CIA. ¿El director de la CIA? Pues tampoco lo sabían los europeos, que la CIA, la Interpol... Bueno, ni el resto Orbán, de medios de comunicación tampoco. Efectivamente, no, o no querían saberlo. Lo que es esta noticia todavía es anterior a muchos de los atentados que se han cometido en Europa. Pero es que desde antes, ya antes de que lo dijera el director de la CIA, se advertía, lo están haciendo. Por desgracia, pues todo se materializó en víctimas mortales. Bueno, hemos visto, porque esto es anterior, esta noticia, Kiko, quiero dejarlo muy claro, es anterior a los atentados de Bataclan en París y a los atentados también de Bruselas. Claro, y ten en cuenta que luego en esos atentados se encuentran los pasaportes sirios de los que hablábamos y advertíamos. Vamos a seguir viendo noticias de las que habéis ido publicando en Gaceta.es. Un experto en terrorismo alerta de yihadistas infiltrados entre los refugiados. Es Manuel Navarrete, jefe del Centro Europeo contra el Terrorismo. Decía también lo mismo y decía que viene de Siria e Irak a través, sobre todo, de Turquía. Nos hemos dedicado desde este año y medio a buscar todas las voces autorizadas y contrastadas que efectivamente estaban constatando esta realidad.
Y cuanto más encontrábamos, más noticias sacábamos y más nos extrañábamos de que no se advirtiese a la población europea de este peligro. Pues vamos a seguir viendo más noticias de Gaceta.es. Los yihadistas detenidos en Italia tenían estatus de refugiados. O sea, se seguía confirmando paso a paso lo que venía alertando por una parte Víctor Orbán y otros mandatarios europeos a los que se ha tachado de xenófobos. Efectivamente, son ya centenares los yihadistas o sospechosos que han entrado como refugiados. Y vemos más titulares. Seguimos. Alemania investiga a 40 posibles yihadistas infiltrados entre los refugiados. Bueno, pues aquí parece que es de los primeros momentos en los que Alemania... Ahí estaban investigándolo y hoy hemos conocido que efectivamente se han detenido a 3. Pero bueno, aterra declaraciones como la del ministro austríaco hace pocos días, diciendo que de los 11.000 que habían investigado ellos, solamente tenían constancia de que 200 eran agresores sexuales y apenas poco más de una docena y media de terroristas. De 11.000. Claro, extrapolemos eso a 2 millones. O si quieres, como decía Angela Merkel, daba con toda seguridad que el 90% de los refugiados que estaban entrando en Europa eran gente de bien. El 90% de 2 millones, es decir, 200.000, el 10% podían ser agresores sexuales o terroristas. Kiko, ¿y cómo se explicaban esas violaciones masivas que tuvieron lugar en Colonia la noche de Nochevieja? No, se explicaban afortunadamente porque fue tal el clamor de las redes sociales, que en esto están jugando un papel muy importante, que no fueron capaces de taparlo más. Porque tenemos también titulares que atestiguan cómo hubo órdenes desde la policía, órdenes desde el gobierno de acallar lo que fue un ataque. ¿Recuerdan que al principio dijeron unos cientos, que había agresiones, que había alguna violación? No. Más de 1.000 agresiones sexuales solamente en Colonia. Ten en cuenta que se reprodujo esta agresión en varias ciudades. Bueno, unos ejemplos, otros 2 terroristas más entraron como refugiados, son más pruebas de lo que estábamos contando. Abdeslam recorrió la ruta de los refugiados 2 veces antes del 13 de noviembre. Bueno, recordamos que Abdeslam es uno de los terroristas, el cerebro de los atentados de París. Esta noticia sí que podemos sacar ciertamente pecho en Gaceta porque unimos nosotros la información. Es decir, efectivamente sabía cuál era el sitio donde había estado Abdeslam, pero es que nosotros habíamos contado antes cuál era la ruta de los refugiados. Y si unimos esas 2 informaciones, tampoco hacía falta ser muy genios para decir lo que estaba haciendo Abdeslam era ir a la frontera húngara, a la frontera austríaca, a recoger a esos terroristas entrados como refugiados y darles su misión, la de atacar en Bataclan. Kiko, pues enhorabuena por ese fantástico trabajo que realizáis desde Gaceta.es. A vosotros, gracias, continuad así, gracias y muy buenas noches. Gracias. Y vamos ya a la raíz del conflicto. Ese flujo migratorio ingente con origen desde Siria es el foco por el que se cuelan gran parte de los terroristas. Ayer dio comienzo de nuevo un alto al fuego en Siria después del acercamiento producido en el teatro de operaciones entre Estados Unidos y Rusia. Un alto al fuego que a estas horas se mantiene, a pesar de que baterías sirias han abierto fuego contra un avión de combate israelí. Para entender qué diferencia hay entre este alto al fuego y los anteriores, nos acompaña un martes más Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Director de esta sección del mundo en guerra. Precisamente eso, ¿qué hay de novedoso, si es que hay algo novedoso en este alto al fuego respecto a los anteriores? Pues sí, hay algo novedoso. Lo novedoso en este alto al fuego es que nadie se lo cree. Por eso, a diferencia de los altos al fuego, los acuerdos o intentos de acuerdo que en esta guerra civil anteriores, que han ido muriendo, esos acuerdos y altos al fuego han ido muriendo sin que nadie certifique la defunción a lo largo de semanas y meses, en esta ocasión se ha dado un plazo de 7 días. Lo que indica claramente la poca fe, la poca confianza que tienen los que lo han acordado en que dure. ¿Y por qué, Bruno, se ha pactado este alto al fuego? Porque si nadie se lo cree, no hay nada distinto. ¿Qué han pactado exactamente? Es un alto al fuego que hay 2 razones. Hay una que es verdad que es humanitaria, porque incluso a los poderes internacionales, grandes potencias, les llega el clamor de que hay que hacer algo con respecto a las Alepo y otras ciudades que están necesitadas de que llegue la ayuda humanitaria, pero hay otra cuestión y es poderse apuntar un tanto, especialmente la Casa Blanca, para echar un cable en la carrera presidencial de Hillary Clinton, apuntándose el gobierno demócrata una victoria internacional. El problema es que le puede salir el tiro por la culata si, como es bastante previsible por ocasiones anteriores, este alto el fuego no se sale correctamente. Lo que pasa es que los medios demócratas harán lo de siempre, publicitar mucho este alto el fuego y cuando muera, si muere, esperemos que no, pero si muriera el alto el fuego, ocultarlo, silenciarlo. A este respecto, Bruno, ¿sigue separando a Estados Unidos y a Rusia la presencia de Bashar al-Assad en el poder?
Absolutamente, eso es lo que ha producido que esto sea un alto al fuego y no un inicio de acuerdo. Cuando salieron la reunión del G20, que lo comentábamos la semana pasada, os decía que el futuro de Bashar al-Assad era una de las grandes líneas rojas por las que no transigía ninguna de las dos partes y por lo tanto no había acuerdo. Y de hecho lo que ha ocurrido días después es un alto el fuego, no un acuerdo, es algo momentáneo, ayuda humanitaria fundamentalmente, y si en 7 días, como se ha dicho, si en 7 días se mantiene el alto el fuego, se podrá empezar a tratar a ver si se puede bombardear a Al-Qaeda. Pero vamos, no llegan a ningún acuerdo prácticamente en nada los dos bloques. Pero Bruno, ¿y qué es lo que pretende Estados Unidos? Porque si finalmente consiguen su objetivo, ¿no?, que sería apartar a Bashar al-Assad del poder, bueno, eso sería ya el final absoluto de una posibilidad de arreglar el conflicto, porque se acabarán ya naciendo con el control pues todos los terroristas. Efectivamente. Lo mismo que se ha comentado sobre la crisis de los refugiados ocurre en ese momento. Hay un suicidio buenista en Europa, en Occidente en general, liderado por Estados Unidos respecto a la crisis siria, en la que no importa qué es lo que vaya a ocurrir, el futuro de Siria, que aquello se convierta en un Afganistán, en un Irak dominado por yihadistas, da igual. Lo importante es atacar al chiismo, atacar la fuerza iraní que está emergiendo y por lo tanto Assad es un enemigo, proteger a Arabia Saudí, proteger su interés de petróleo, atacar a Rusia, quitando las bases que tiene en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Con lo cual, y naturalmente huir hacia adelante en esa decisión primera al principio del 2011, cuando se inició la primavera árabe en Siria, que se tomó el partido erróneo, apoyando a los rebeldes, y aun cuando ya descubrieron quiénes eran los rebeldes, poquito después, han continuado. Es una idea hacia adelante muy perjudicial para el país, de hecho. Y este domingo, Bruno, se ha cumplido el 15º aniversario del peor ataque sufrido en territorio estadounidense desde el bombardeo japonés de Pearl Harbor. Bruno, 15 años después, ¿cómo es el mundo? ¿Qué de lo que hoy vivimos es resultado de esos ataques del 11 de septiembre? Pues todo. La crisis de los refugiados, el terrorismo yihadista, la inseguridad de Europa. Vivimos todo lo que estamos hablando hoy, lo que hablábamos la semana pasada. La mayor parte de lo que se habla en las secciones internacionales o lo que se puede leer en los medios digitales tiene referencia, tiene relación con el yihadismo internacional, tiene relación con las crisis de Oriente Medio, las crisis civiles, de guerras civiles que hay en países donde se ha implantado el islamismo, que es prácticamente todo el mundo musulmán, y el post-11S es un mundo mucho más inseguro del que jamás habíamos conocido y del que difícilmente vamos a salir con mayor seguridad. Bruno Navarro, ¿a tu juicio fue correcta la reacción de los Estados Unidos después de los atentados o fue desproporcionada? Tuvo una parte de correcta. ¿Cuál es esa parte? Al-Qaeda era la que planeó y ejecutó el acto terrorista. Sí que es cierto que muy probablemente con ayuda saudí, que es lo que en estos días está saliendo de nuevo a la luz, pero Al-Qaeda era un objetivo normal y legítimo. Al-Qaeda estaba situada, su cuartel general y base de entrenamiento en Afganistán, con lo cual era lógico, después de un ultimátum a los talibanes que les protegían para que les entregaran a Bin Laden y desmantelaran Al-Qaeda, no habiendo querido hacer, producen la invasión. Lo que fue mal gestionado es el después de la invasión, que ha llevado a una guerra que no hemos terminado, que es una forma muy curiosa de decir que hemos perdido, ¿no? Pero la desacción es desproporcional si comparamos lo que no se hizo con Arabia Saudí, que habiendo tantas pruebas desde el día siguiente al atentado, tantas pruebas en contra de Arabia Saudí, no se ha hecho absolutamente nada. A eso me quería referir. ¿Cómo es posible si, como hemos conocido esos informes en los últimos días, en los que ya se confirma que efectivamente Arabia Saudí, de una manera u otra, colaboró en los atentados, cómo es posible que siga siendo el aliado estratégico en la zona de Estados Unidos? Bueno, hay una cuestión petrolífera, a pesar de que Estados Unidos avanza hacia la independencia energética, que no tiene, por mucho que se diga, sigue dependiendo del petróleo extranjero, a pesar de que sea exportador de hidrocarburos. Entonces hay un tema de petróleo evidente, alianza con Arabia Saudí, pero hay un tema también geopolítico en el que, como hemos dicho antes, el poder emergente del chiismo relacionado con el poder regional iraní, que está subiendo en la zona, tiene que ser contrarrestado a ojos de Estados Unidos y de gran parte de Europa, tiene que ser contrarrestado por el poder suní. Como figuras regionales, Turquía y Arabia Saudí, con lo cual, para proteger ese interés, hay que ocultar las relaciones que pueda tener Arabia Saudí, porque atacar a Arabia Saudí Estados Unidos sería muy vulnerable en ese intento de dominar a Irán. Y luego, naturalmente, hay un lobby israelí que, por intereses lógicos, hay que entenderlo, de supervivencia personal, entiende, y de hecho se ha filtrado hace poco unas declaraciones de uno de los líderes del gobierno israelí, entiende el gobierno israelí
y el lobby israelí, que es muy potente en Estados Unidos, tanto el bando demócrata como republicano, entienden que es muy positiva la permanencia de Estado Islámico, la supervivencia del Estado Islámico, porque mantiene a sus enemigos naturales apartados y enzarzados en otras disputas, alejándoles de Israel. Otro de los tantos, porque hemos hablado de los tantos que quiere marcarse Hillary Clinton con este alto el fuego, bueno, pues el bando demócrata. Otro de los tantos que se ha marcado Barack Obama ha sido el de la muerte de Bin Laden. ¿Qué nos puedes contar? Porque incluso hay conspiranoias que hablan de que sigue vivo. Bueno, conspiranoias hay de todo, del 11S, hay demasiadas. No. Osama Bin Laden... está muerto. Me consta que está muerto. ¿Te consta? Me consta como nos consta a nosotros. Estabas en el cuerpo de... Estaba en Afganistán en esa época, pero no, lógicamente no participando en la misión. La misión fue una misión, se le localizó en Abbottabad a principios de 2011, y una vez confirmado se lanzó un comando de las Fuerzas Especiales Norteamericanas, el famoso equipo SEAL número 6, ahora llamado DEBRU, que ejecutó una operación brillantemente planificada y más brillantemente llevada a cabo, sin bajas propias, donde se eliminó tanto a Osama Bin Laden como a los que le protegían, y se recuperó la información de inteligencia que había en el complejo. Por cierto, que en el ordenador de Bin Laden se halló gran cantidad de pornografía, como suele suceder en estos casos. Y posteriormente el cuerpo fue tirado al mar para evitar que sirviera su sepultura de santuario para las futuras generaciones yihadistas. No hay más cera que cortar, no hay a mi modo de ver nada que creer de conspiranoias, y eso se realizó de esa forma. Y ya por último, Bruno, no me gustaría no preguntarte por Guantánamo. Era una de las promesas electorales de Obama, parece que finalmente se marcha sin cerrarlo. ¿Debe seguir Guantánamo abierto? Bueno, Guantánamo, la respuesta es muy compleja, porque Guantánamo se crea precisamente post-11S, en enero de 2012, para albergar a aquellos malos que no puedo probar en juicio todavía. Por lo tanto, necesito un lugar legalmente habilitado para poderles tener detenidos indefinidamente sin juicio. Algunos llevan muchos años. Han pasado por Guantánamo casi 800 personas. Ahora mismo hay 61 detenidos, y Obama, que prometió cerrarlo, como no puede cerrarlo directamente, lo que hace es soltar o enviar a cárceles o a juicios, o soltar directamente a grupos de presos. Este agosto ha soltado creo que 16, ahora hay 19 previstos soltar en breve. Es decir, no va a cumplir su agenda Obama, pero probablemente el siguiente, si es Hillary, sí que le dará tiempo, soltando de 20 en 20, acabarán en poco tiempo con Guantánamo, pero si llega Trump, pues probablemente no lo cierre, dará marcha atrás. Bruno, pues eso parece que es lo que va a ocurrir. Gracias por tu estupendo análisis. Un martes más, te esperamos el martes que viene, pero no te marches porque se nos ha acabado el tiempo, nosotros no nos marchamos, pero queremos acabar este informativo con una sonrisa, y es la que nos dejan Los Morancos y su interpretación política del que ha sido el último hit del verano, el de Shakira y Carlos Vives, La Bicicleta. Bueno, pues ellos han hecho una interpretación política, con ellos les dejamos, pero no sin antes despedirnos, que pasen muy buenas noches, les dejamos después con Punto Pelota y con El Gato al Agua. Gracias y buenas noches. Pudiera ser que volvamos a votar, vaya un descaro. Raúl ya cuenta con Ciudadanos, pero el Pedrito sigue ahí encabezonado. Arre Felipe, Landar Verano, y es que esta gente no se entera que esto no es así, que unas elecciones cuestan tanto, y después la arreglan con destino, recortado aquí, recortado allí. Y no se enteran que eso no es así, que unas elecciones cuestan tanto, y después la arreglan con destino, recortado aquí, recortado allí. Encima están diciendo que hay posibilidades, que el día que votemos días de navidades, seguro hay más de uno que con el aguardiente mete la papeleta en la boca al presidente. Y eso no cambiará mientras que no protestemos, pero es que ahora la gente está gastando Pokémon. Terceras elecciones parece cachondeo, por esto canto esto pa' quitarme el mosqueo. Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' coger y darle con la bicicleta, dejando ya de votación un poquito, que vamos al colegio más que cuando chico. Hasta los huevos estamos ya de papeleta, es pa' coger y darle con la bicicleta, muchas bambinas ya no tocan la bola, desde una Umbría hasta Barcelona. Que alguien termine con este tema, porque al final va a gobernar Belén y Esteban. ¡Qué panorama! Vaya un dilema. Y es que esta gente no se entera que esto no es así, que unas elecciones cuestan tanto, y después lo arreglan con destino, recortado aquí,
nos gusta cuidarnos, viajar, sorprendernos, comentar, compartir. Pero cuando algo nos gusta de verdad, lo que queremos es protegerlo. Con tus seguros en CaixaBank y una alarma de Securitas Direct, protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta 3 meses gratis. CaixaBank. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Bienvenidos a Punto Pelota News. Manda la Champions y mañana es el turno del campeón de Europa. El Real Madrid se enfrenta a las 9 menos cuarto en el Santiago Bernabéu al Sporting de Portugal. También es el turno del Sevilla, que jugará un partido de máxima dificultad frente a la Juventus de Turín en tierras italianas. La noticia del día en el Real Madrid: Cristiano Ronaldo quiere jugar los 90 minutos del partido de mañana, a pesar de que Zidane insiste en que ha estado 60 días parado. ¿Tiene riesgo o no tiene riesgo? Lo vamos a ver y analizar más adelante. La otra noticia del día es que Marco Asensio se ha quedado fuera.